Bien, vamos a continuar entonces en esta parte referida a lo que es el planteamiento de la hipótesis. Como hemos visto en el ejemplo anterior que se ha planteado, se ve, ¿no es cierto?, de que hay una relación directa en la redacción de los objetivos y la redacción de la hipótesis. Bien, vamos ahora a la parte referida a la identificación de las variables en una hipótesis. En primer lugar, es bueno, ¿no es cierto?, conocer qué significa variables, qué significa una variable independiente y una variable dependiente. La variable es simbolizada en la investigación a través de una palabra o conjunto de ellas que identifican un conjunto de datos que tienen en común una característica, una propiedad o un atributo cuya variación es susceptible de medir. Eso es lo que se entiende como variable, algo que se pueda medir. Si fuese algo abstracto, algo que no es posible de cuantificarlo, de medirlo, entonces no es una variable. Es una característica de un fenómeno que puede adoptar distintos valores, los cuales pueden ser medidos. Eso es importante rescatar del concepto de variable. Necesariamente, ¿no es cierto?, aquella parte de una hipótesis que nosotros elijamos como variable tiene que ser susceptible de ser medida. Si no es posible ser medida, entonces eso no implica de que sea variable. Entonces, tanto, ¿no es cierto?, las características, las propiedades o las variaciones que sean capaces de ser medidas, como también, ¿no es cierto?, un fenómeno, llámese un fenómeno meteorológico, un fenómeno ambiental, un fenómeno sobre el movimiento telúrico, por ejemplo, el movimiento de la Tierra. Esos fenómenos son capaces de ser medidos, todos ellos, sin excepción alguna. Hay un movimiento, ¿no es cierto?, telúrico. Entonces hay escalas, hay equipos en los cuales se puede registrar cuál es la intensidad, cuál es la magnitud de este evento telúrico. Si hablamos, ¿no es cierto?, de el aspecto o el fenómeno climatológico que en estos momentos está en la región de Tacna, también es posible, ¿no es cierto?, medirlo. El CENAMI cuenta con equipos donde se determina, por ejemplo, cuál es el porcentaje de agua que en estos instantes tiene el aire que está, ¿no es cierto?, discurriendo en la región de Tacna. Tiene 92,5% de agua a estas alturas del año. En épocas de verano, ¿no es cierto?, este porcentaje de humedad disminuye, baja a un 60, a un 70% de humedad. Igual podemos registrar, podemos medir la temperatura. ¿Cuánta es la temperatura en estos momentos que registra, ¿no es cierto?, el ambiente de Tacna? Estamos a una temperatura, por ejemplo, de 17,7 grados centígrados. Esa es la temperatura que actualmente la podemos registrar en los termómetros, ¿no es cierto?, que están validados en el CENAMI. Si queremos medir otra propiedad, como decíamos, ¿no es cierto?, propiedades del agua, de igual manera, las propiedades físicas, químicas del agua, las podemos medir. Tomamos una muestra de agua, llevamos a un laboratorio, ¿no es cierto?, y allí se hacen las pruebas de control de calidad.
Nos interesa conocer, por ejemplo, cuál es el porcentaje de los metales pesados que tiene el agua. Ahí determinamos cuánto de arsénico, cuánto de boro, cuánto de cobalto tiene el agua que consumimos en la región de Tacna. Esas son variables. Esos son ejemplos de variables, entonces. ¿Correcto? Muy bien. En la etapa de planificación de la investigación se requiere identificar las variables que intervienen en la investigación. Ese es el aspecto fundamental. Luego, tenemos que definir las variables que intervienen en dicha investigación. Definirlas. ¿Qué entendemos por la primera variable? ¿Qué entendemos por la segunda variable? Y luego tendríamos que clasificar las variables que intervienen en la investigación. Son los aspectos a tomarse en cuenta para esta parte del trabajo de investigación. Ejemplo. En función a las cruces que se consideran las subhipótesis de la matriz, para plantear hipótesis en la presente investigación se requiere obtener datos de los dominios de las siguientes variables. Veamos. Una variable de la realidad. Empresas productoras de agregados en Tacna. Esa será nuestra variable referida a la realidad del problema que queremos investigar. Empresas productoras de agregados en Tacna. Variable. ¿Por qué es variable? Hemos dicho. Porque podemos medirla, podemos cuantificarla, podemos precisar cuántas empresas productoras de agregados en Tacna existen. ¿Ya? Eso lo podemos precisar, lo podemos determinar, lo podemos medir. Datos. Podemos ir a la municipalidad, ¿no es cierto?, para ver la cantidad de autorizaciones o licencias que ha otorgado para que estas empresas desarrollen esa actividad. Si no tenemos esa información de la municipalidad, pues entonces podemos, ¿no es cierto?, in situ, en campo, ¿no es cierto?, también verificar la cantidad de empresas que se dedican, ¿no es cierto?, a esta tarea, ¿no es cierto?, de trabajar con los agregados en Tacna. En esta variable de la realidad también, ¿no es cierto?, va a ser necesario complementar con los siguientes componentes ejecutivos de la empresa. Fíjense, aquí está tipificada, ¿no es cierto?, con una letra A, la variable de la realidad. Y esa variable de la realidad la estamos, ¿no es cierto?, ejemplarizando en este caso como empresa productora de agregados en Tacna. A partir de esa variable surgen subvariables. Por eso están identificadas con los subíndices 1 hasta el 7. Vale decir, dentro de estas empresas productoras de agregados en Tacna, ¿qué otras variables encontramos? Uno, los ejecutivos de esas empresas o los responsables de esa empresa. ¿Quiénes son? Otro, los operarios que laboran en esas empresas de agregados en Tacna. Otra subvariable, los procedimientos que utilizan para extraer, ¿no es cierto?, para ofrecer estos agregados. Otro, los procesos que utilizan estas empresas para, ¿no es cierto?, obtener estos agregados. Habrán empresas que tienen equipos, maquinarias, otras empresas que de repente no cuentan con estos equipamientos, solamente utilizan mano de obra, más mano de obra, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere procesos que se siguen para obtener estos agregados. Otro, maquinaria, materia prima que se utiliza. Cuando se habla de agregados, fíjense, estamos hablando en términos genéricos. Habrán agregados, ¿no es cierto?, que se refiere a lo que es el material para la construcción.
piedra, ¿no es cierto?, arena, pero también habrá otro tipo, ¿no es cierto?, de agregados, otro tipo de materia prima, por ejemplo, una cantera, ¿no es cierto?, de arcilla para la fabricación de ladrillos, una cantera de sílica para el procesamiento en la fundición de cobre, una cantera de yeso, material para la construcción, una cantera de mármol, agregados de mármol, entonces materia prima utilizada. Otro, el tiempo que se utiliza, ¿no es cierto?, para esta actividad, dependiendo el equipo, la maquinaria que se tiene, entonces va a depender el tiempo que estas empresas dedican a la extracción. Si estas empresas tienen equipamiento, entonces van a utilizar un menor tiempo para la extracción de estos agregados. Si no lo cuentan, entonces van a trabajar 8 horas o 12 horas, ¿no es cierto?, de manera continua para la extracción de estos agregados. Esas resultan ser las subvariables, o sea, todos estos fenómenos, todas estas características, todos estos componentes, ¿no es cierto?, forman parte de la variable principal. Empresa productora de agregados en Tacna. En otras palabras, para que exista una empresa productora de agregados en Tacna, se necesitan todos estos componentes. A eso se refiere. Luego, tenemos también una variable del marco referencial. Una variable del marco referencial. Ya hemos señalado a qué se refiere, ¿no es cierto?, el marco referencial. Los trabajos, las investigaciones que se han, ¿no es cierto?, desarrollado anteriormente, ya sea en el mismo lugar donde estamos haciendo la investigación, ya sea en el contexto nacional o en el contexto internacional. Y aquí entonces aparecen variables teóricas. Esas variables del marco referencial son las denominadas variables teóricas. Consideramos nosotros aquí, ¿no es cierto?, los conceptos como una subvariable, por ejemplo, conceptos básicos sobre gestión de la calidad y respuesta sensible rápida, principios de la gestión de la calidad y respuesta sensible rápida, técnicas más avanzadas de la gestión de la calidad, requisitos de los procedimientos, ratios, mano de obra calificada, proveedores, oferta, demanda. Todas estas subvariables pertenecen entonces a las variables del marco referencial. O sea, lo que a nosotros nos va a servir para, ¿no es cierto?, fundamentar, fortalecer, ¿no es cierto?, la variable de la realidad, donde está justamente la principal variable, empresa productora de agregados en Tacna. Esa es la variable principal. Y aquí está la variable del marco referencial. ¿Cómo yo voy a darle, ¿no es cierto?, consistencia, soporte a todas las subvariables que tengo acá, considerando estas subvariables teóricas? Y aparece también, ¿no es cierto?, un conjunto de variables normativas o legales. Disposición sobre procesos de producción comprobados, disposición sobre desarrollo de nuevos procesos, disposiciones sobre características críticas del producto, disposiciones sobre costos de calidad, satisfacción de los clientes, entre otras subvariables, ¿no es cierto?, que van a complementar lo que corresponde a las variables teóricas para la variable de nuestra realidad. También aparecen las variables en el contexto internacional, lo que señalábamos anteriormente. Cuando uno va a realizar un trabajo de investigación, necesariamente debe de contar con antecedentes referenciales. Y esos antecedentes referenciales precisamente nos sirven a nosotros para poder, ¿no es cierto?, comparar, para poder utilizar esa información como referencia.
si en el país denominado Brasil se lograron estos resultados, ¿no es cierto?, con este método, con estos procedimientos, con esta hipótesis, con estos objetivos, con estas interrogantes, ¿qué cosa será lo que yo logre en mi trabajo de investigación a partir de estas interrogantes, a partir de estos objetivos, a partir de estas hipótesis? ¿Cuáles serán los resultados? ¿Cuáles serán las conclusiones? Para eso me sirven estos antecedentes referenciales, sean en un contexto nacional, sea en un contexto internacional, para poder validar. Cuando yo comparo los resultados que obtengo, ¿no es cierto?, con otros trabajos ya realizados en esos contextos, sea nacional o internacional, yo estoy validando mi trabajo de investigación. Y si es validado, entonces lo estoy ubicando en un contexto. Y así yo llego a la conclusión, ¿no es cierto?, de que los resultados obtenidos en el trabajo de investigación realizado se ubican dentro de los encontrados por otros trabajos, sean nacionales o internacionales. Los resultados que yo obtenga en mi trabajo de investigación no pueden ser, pues, 1000 veces más grande o 1.000.000 de veces más grande a los resultados que se obtuvieron en esos lugares. ¿Que tiene que haber variación? Sí, la tiene que haber. Esa variación será de repente un 50% más, 30% más, 10% más, pero no 20, 50, 1000 veces más, en ningún tipo que yo quiera comparar, en ningún trabajo de investigación. ¿Ya? Esa sería una hipótesis totalmente, ¿no es cierto?, fuera de la realidad. Si hablamos del problema del transporte, por ejemplo, de la eficiencia que tienen, ¿no es cierto?, los metros en las capitales de los países. Hay metros, ¿no es cierto?, en Brasil. Hay metros, ¿no es cierto?, en Inglaterra, en Alemania, Estados Unidos. Yo puedo comparar cuál es la eficiencia, ¿no es cierto?, de este servicio a nivel mundial. Y la conclusión va a ser una sola. El transporte, ¿no es cierto?, es eficiente cuando se utiliza esta alternativa. Eso no necesito, ¿no es cierto?, yo de que, no sé, investigarlo aquí en el Perú a ver si es eficiente o no es eficiente. Lo que me queda, ¿no es cierto?, aquí es aplicarlo a mi realidad. Si la cantidad de repente de unidades que conforman este servicio de transporte, por decir, en países desarrollados como Inglaterra, Alemania, ¿no es cierto?, es de 50 unidades, la población allí tiene un nivel, tiene una población, un número de población. Comparemos con la población que tiene el Perú, o puntualmente Lima, donde se van a implementar estos servicios. Entonces vemos de que hay una diferencia, que es la mitad, de repente la tercera parte. Entonces, en función a ese parámetro, yo tengo que diseñar este servicio de transporte para la capital de la República. Pero que es eficiente, pero que es de repente rentable, sí lo es. ¿Por qué? Porque funciona, ¿no es cierto?, en esas realidades. Lo único que yo necesito entonces aquí en el Perú es aplicarlo. Aplicarlo, ¿no es cierto?, en las condiciones de espacios, en las condiciones, ¿no es cierto?, de facilidades que se pueda dar por parte del gobierno, ya sea nacional o el gobierno municipal, que al final resulta ser uno de los obstáculos principales con los cuales se tienen que lidiar. Finalmente tenemos variables del problema. Aquí se pueden incorporar, ¿no es cierto?, lo que son empirismos aplicativos en cuanto al tema de la gestión de la calidad, empirismos normativos respecto también a la gestión de la calidad y respuesta sensible y rápida, incumplimientos de plazos de entrega, deficiencias en el proceso productivo, entre otras consideraciones. Muy bien, dicho ello, pasamos a ver ahora la definición de las variables. Estamos en el caso del primer componente, ejecutivos. Lo vamos acá. ¿Correcto?
dentro de la variable principal, que es empresas productoras de agregados en tanque, la primera subvariable es ejecutivos, o sea, ¿quiénes son los responsables de la empresa? Muy bien, vamos a analizar entonces esta parte de la hipótesis. Pertenecen al dominio de la cuenta variable todos los datos relacionados con los cargos de gerente, subgerente administrativo, subgerente de operaciones o jefe de planta de las empresas de producción de agregados. Miren, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo en esta parte del trabajo? Esa subvariable, que la hemos tipificado como, ¿no es cierto?, ejecutivos o responsables de la empresa, ejecutivos o responsables de la empresa, la vamos a precisar a quién está referido. Y encontramos, ¿no es cierto?, de que hablar de ejecutivos es referirse a gerente del área de transporte, por ejemplo, o subgerente administrativo, o subgerente de operaciones. Ellos van a ser los ejecutivos. Entonces, estas afirmaciones o estas designaciones o estos cargos son los que constituyen, ¿no es cierto?, el término ejecutivos de la empresa. Nos vamos a la subvariable operarios. ¿A quiénes se denomina operarios cuando hablamos de estos ejemplos? Pertenece al dominio de esta variable todos los datos relacionados con los obreros o trabajadores manuales. A ellos les denominamos operarios, a los obreros o trabajadores manuales. Luego pasamos a la subvariable procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos? Pertenecen al dominio de esta variable todos los datos relacionados con acción o modo de obrar. O sea, cómo se hace la actividad. Esos son los procedimientos. Clasificación de las variables. Esta es la parte, tal vez, que nos interesa conocer para poder identificarlas, poder utilizarlas. Existen diferentes clasificaciones de variables. En primer lugar, clasificación por la relación causal. Puede ser dependiente, efecto o consecuencia. Esa es la variable dependiente. Vámonos ubicando entonces. Hablamos de variable dependiente como sinónimo de un efecto o un resultado o una consecuencia. Esa es la variable dependiente. En cambio, variable independiente será aquella que la consideramos como sinónimo de causa. Causa o, ¿no es cierto?, razón por la cual ocurre algo. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el factor que lleva a que ocurra, ¿no es cierto?, ese hecho? Esa será la variable independiente. Ya está. Entonces tenemos causa, sinónimo de variable independiente, y efecto, sinónimo de variable dependiente. ¿Correcto? Pero también hay un segundo tipo de clasificar por la cantidad que puede ser variable discreta, continua y cualitativa. Ya, las variables entonces por la cantidad se clasifican en discreta, continua y de no cantidad o cualitativa. ¿Cuándo va a ser discreta la variable? Cuando se refiere a un hecho que ocurre, ¿no es cierto?, esporádicamente, u ocurre pocas veces. La variable va a ser continua, como su nombre lo indica, se produce, ¿no es cierto?, permanentemente. Es
constante de que ocurra ello. Y la variable va a ser cualitativa cuando, ¿no es cierto?, no es posible medirla, ¿ya? No es posible, ¿no es cierto?, magnificarla. Por ejemplo, una variable cualitativa es el clima, hace frío, o, ¿no es cierto?, estoy de repente contento. Esa es una variable cualitativa. O, ¿no es cierto?, tengo muchas ganas de avanzar en el trabajo. Es algo que no lo puedo medir. Esa es una variable cualitativa. Un estado del ánimo, ¿ya?, momentáneo, temporal, que tiene una persona. A eso se refiere. También está, ¿no es cierto?, el criterio de clasificar las variables de manera por la jerarquía o escala. Solo las variables cualitativas requieren jerarquización o escala como una manera indirecta de cuantificarlas a través de la ponderación de las frecuencias. Bien, esta tercera forma de clasificar las variables ya está referida, ¿no es cierto?, a variables cualitativas, o sea, fenómenos, hechos que no se pueden cuantificar. Yo no puedo precisar con exactitud, ¿no es cierto?, cuánto es el daño que se ha logrado con la contaminación sonora que ocasiona el parque automotor en Tacna, por ejemplo. Si es que no mido yo esa variable, entonces va a ser una variable cualitativa solamente. Digo, ¿no es cierto?, es un efecto demasiado fuerte el impacto que genera, ¿no es cierto?, la contaminación sonora en la ciudad de Tacna. Pero, ¿cuánto de contaminación sonora es lo que están generando? No lo estoy diciendo, no lo estoy midiendo. Esa es una variable cualitativa. Digo, es alto, es bajo, es poco. Pero ¿cuánto es poco? ¿Cuánto es bastante? ¿Cuánto es regular? ¿Cuánto es? Esas son variables cualitativas. Algo que no lo podemos medir así con exactitud, con precisión, que es diferente, ¿no es cierto?, a lo señalado en la parte A y en la parte B. Allí nosotros sí podemos registrar, ¿no es cierto?, podemos magnificar, podemos cuantificar cuál es el efecto que se causa, ¿no es cierto?, con una acción que de repente genere desperfectos, genere consecuencias no esperadas en una actividad. Las escalas más comunes son las de 5 frecuencias. Ya estamos aquí, ¿no es cierto?, en las variables cualitativas. Por ejemplo, tenemos una escala totalmente eficiente, muy eficiente, eficiente, poco eficiente, nada eficiente. Les aclaro, ¿no es cierto?, esta forma de clasificar las variables generalmente se utiliza, ¿no es cierto?, para las ciencias sociales. Los trabajos de investigación, ¿no es cierto?, de las ciencias sociales, administración, educación, ¿no es cierto?, lo que es las ciencias políticas, ¿no es cierto?, utilizan este tipo de variables cualitativas. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza de la investigación es esa. Así se, ¿no es cierto?, valora, así se identifican, así se utilizan, ¿no es cierto?, las variables. Pero, más no el uso, ¿no es cierto?, de variables cuantitativas, como sí ocurre en las ciencias fácticas, o sea, las ciencias básicas y las ciencias aplicadas. Allí se utilizan, ¿no es cierto?, estas variables, esta forma de medir las variables cuantitativamente. ¿Por qué cuantitativamente y por qué no cualitativamente? También es muy sencillo, ¿no es cierto?, percibir esa diferencia, porque en las investigaciones de ciencias básicas y las ciencias aplicadas, como las ingenierías, ¿no es cierto?, hay procedimientos, hay técnicas, hay métodos
que nos permiten obtener información con exactitud, con precisión. Aquí no vamos a estar, ¿no es cierto?, en una situación subjetiva, como ocurre en las ciencias sociales. Ahí mucho tiene que ver la percepción del investigador para los resultados de la investigación. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, ¿no es cierto?, esta es la alternativa de solución. Estas son las conclusiones. Estas son las recomendaciones. Pero cuando hablamos de una investigación de las ciencias fácticas, o sea, las ciencias exactas y las aplicaciones, entonces allí no estamos en ese mundo subjetivo, sino estamos en el otro mundo que se llama el mundo objetivo. Y si de mundo objetivo se trata, entonces aquí tenemos que cuantificar, tenemos que medir cuáles son los efectos que causan, ¿no es cierto?, una actividad en los resultados que se obtienen. ¿Cuánto es? ¿Qué porcentaje es de variación? ¿O cuánto daño económico es el que se causa con esa contaminación ambiental? ¿Se valora, se cuantifica? Esa es la gran diferencia. Y en ese terreno es donde estamos, ¿no es cierto?, transitando por ahora. De manera tal de que este tipo de afirmaciones, ¿no es cierto?, totalmente eficiente, muy eficiente, eficiente, poco, es algo subjetivo, algo que va para el campo de las ciencias sociales, repito. El mejor, muy bueno, bueno, regular, pésimo, muy aplicable, totalmente aplicable, etc. También hay jerarquías de 4 frecuencias, ¿sí? Es otra forma, pasa por la escala de Likert, por ejemplo, acuerdo total, de acuerdo, desacuerdo, desacuerdo total. De 3 ponderaciones, o sea, de 3 discriminantes, totalmente concordante, parcialmente concordante, nada concordante. Fíjense, este tipo de distractores que estamos analizando se utilizan, ¿no es cierto?, para los cuestionarios. ¿Qué son los cuestionarios? Es una técnica, ¿no es cierto?, para recoger información. Yo aplico estos cuestionarios, estas encuestas, que las he diseñado con 10 preguntas, 15 preguntas, 20 preguntas, y, ¿no es cierto?, pido de que las personas a quienes quiero extraer información, las resuelvan, las contesten. Y les pongo esas alternativas como respuestas. Según su punto de vista, según su parecer, ellos van a marcar una de esas alternativas. ¿Cuál de ellas consideran es la que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en su realidad, de acuerdo a su punto de vista? ¿Correcto? 3 ponderaciones, ya hemos dicho, de 2 ponderaciones de acuerdo y de desacuerdo. O, ¿no es cierto?, sí, no. Muy bien. Ya tenemos entonces una situación en la cual podemos ahora regresar, ¿no es cierto?, hacia nuestros ejemplos que planteamos anteriormente. ¿Ya? Recordamos de que aquí, ¿no es cierto?, teníamos los objetivos y teníamos las hipótesis. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una hipótesis y en esta hipótesis vamos a identificar las variables. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Eso es lo único que queremos identificar a esta altura del estudio. Empezamos con este primer caso. Dice, en la elaboración de tizas se presentan deficiencias por la presencia de pequeñas cavidades al interior de la tiza que le dan mal aspecto y debilitan su estructura. Lo primero que yo debo de hacer aquí, ¿no es cierto?, es identificar cuáles son las variables. De acuerdo al marco que anteriormente hemos analizado, podemos entonces escribir cuál es la primera variable. Elaboración de tizas. Se presentan deficiencias por la presencia de pequeñas cavidades. Bueno, esa es ya la razón. ¿Cuál será entonces una variable? La primera variable entonces va a ser elaboración de tizas.
Esa es una variable. No sabemos qué variable es aún. Si es variable independiente o es variable dependiente. Vamos luego a esa parte. Esa es la primera variable. ¿Cuál será la segunda variable? Deficiencias con la presencia de pequeñas cavidades en el interior de la tiza que le dan mal aspecto y debilitan su estructura. ¿Cuál será la segunda variable en este caso? La segunda variable será entonces mal aspecto y debilitan su estructura. Muy bien. Nosotros tenemos entonces acá ya identificadas las dos variables. Hemos señalado anteriormente, cuando hemos definido variables, ¿no es cierto?, de que hablar de una variable es hablar de las características, las propiedades, ¿no es cierto?, que tiene, ¿no es cierto?, una realidad. En este caso, nuestra realidad es elaboración de tizas. Lo otro, ¿no es cierto?, características, propiedades, ¿de quién? De las tizas. Mal aspecto, debilitan su estructura. Ya. Ahora sí estamos en consecuencia entonces de decir cuál de las dos será la variable independiente. O sea, aquella, ¿no es cierto?, que va a ser la causa o el efecto. ¿Quién es la causa? Decíamos, ¿la variable independiente o la variable dependiente? Regresamos acá. Ya, aquí está. Fíjense, esto es lo que queremos aplicar. Variable dependiente va a ser el efecto o consecuencia. Esa es la variable dependiente. La variable independiente va a ser la causa o interviniente. Variable independiente, entonces, sinónimo de causa. Variable dependiente, sinónimo de efecto. Con esa acotación, entonces, veamos cuál de estas dos afirmaciones es la variable, primero, independiente. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa para que exista, ¿no es cierto?, un mal aspecto y debilitación en su estructura? ¿Ah? La elaboración de las tizas. En la elaboración de las tizas hay algún tipo, ¿no es cierto?, de deficiencia que se ha cometido. Esta será entonces la variable. ¿Qué variable? Independiente. ¿Correcto? Y por consecuencia, entonces, la otra será la variable dependiente. No sé si me dejo entender. Lo primero que se hace entonces, una vez que uno tiene redactada la hipótesis, es extraer las dos variables. Y las variables, ¿no es cierto?, ya están definidas. ¿A qué se refiere cuando uno habla de variables? Son características, son propiedades, son entidades, son procesos. Esas son variables, algo que se puede medir, algo que se puede cuantificar. La elaboración de tizas, ¿yo puedo medirla? Sí, puedo medirla, puedo cuantificarla. Mal aspecto y debilitación de su estructura, también. Todo eso son variables. Muy bien, entonces, ¿por qué elaboración de tizas resulta ser la variable independiente?
Porque esa es la causa, esa es la razón por la cual, ¿no es cierto?, se origina, se produce un mal aspecto en el producto final que se llama tiza. Se produce también debilitación en su estructura. Algo está fallando, ¿no es cierto?, en ese proceso de fabricación de tizas. Algo. Y ese algo, ¿no es cierto?, ya se ha indicado ahí, de que es la presencia, ¿no es cierto?, de burbujas de aire. Entonces, la variable independiente resulta ser elaboración de tizas, proceso que yo utilizo. Yo puedo tener 1, 2, 3 diferentes procesos para elaborar tiza. Y dependiendo cuál es el proceso para la elaboración de tizas, yo obtendré, ¿no es cierto?, también un resultado que no necesariamente va a ser igual al que yo tengo en este caso. Si yo cambio el proceso de elaboración de tizas, es posible de que yo ya no tenga ese problema, ¿no es cierto? No tenga la presencia de esas burbujas de aire. Si yo cambio el material, si yo cambio, ¿no es cierto?, el tiempo que le estoy dando a la preparación de esta masa, si yo cambio el equipo de la máquina estrujadora, por ejemplo, que utilizo, resuelvo el problema. Por eso, entonces, elaboración de tizas, variable independiente. Del proceso que yo utilice para la elaboración de tizas, depende cuál es la calidad del producto que tenga. Depende cuál es la calidad del producto. Por eso acá se indica, ¿no es cierto?, mal aspecto, debilitación en su estructura. Ese es el resultado que tengo, esa es la consecuencia. Entonces aquí está, ¿no es cierto?, en primer lugar, la causa. Esta es la causa. Y este es el efecto. ¿Está claro, jóvenes? Esa es la forma, entonces, cómo identificamos las variables. Podemos pasar al siguiente ejemplo. A ver. Aquí. A ver, dice, se encuentran deficiencias en las actividades de la gestión, de mantenimiento y repuestos de la empresa Delta. En los casos o aspectos en que no se conocía, no se respetó o no se aplicó bien algún principio administrativo y por no haber previsto o no haberlas adecuado a las especiales condiciones de transporte en TAC. Fíjense, de toda esa hipótesis planteada, redactada de esa forma, identifiquemos cuál es la variable independiente primero. A ver, ¿quién será la variable independiente en este caso? Se encuentran deficiencias en las actividades de la gestión, del mantenimiento y repuestos de la empresa Delta. ¿Cuál será la variable independiente? Repuestos de la empresa. Ya, podemos completar de repente todo. Gestión de mantenimiento y repuestos de la empresa Delta. Todo eso. ¿Ya? Así, gestión. Esa es la variable. Gestión de mantenimiento. Gestión de mantenimiento y repuestos de la empresa Delta. Completo de la empresa Delta. Ahí tenemos una variable, ¿correcto? Esa variable, ¿cómo será? ¿Independiente o dependiente? Gestión de mantenimiento y repuestos de la empresa Delta. Esa es la primera variable. ¿Esa variable será independiente o será dependiente? ¿Ah? Independiente. Esa es la variable independiente. ¿Por qué?
Porque esta variable, ¿no es cierto?, va a depender de el tipo de gestión que yo aplique. Si yo les doy un tipo de gestión a la empresa, voy a obtener, ¿no es cierto?, un tipo de resultados. Si yo cambio la gestión en esa empresa, voy a obtener otro tipo de resultados. Esos resultados de repente pueden ser, ¿no es cierto?, altamente favorables a la empresa o totalmente desfavorables a la empresa. Por eso, ¿no es cierto?, gestión de mantenimiento y repuesto de la empresa Delta resulta ser la variable independiente. Si ya tengo la variable independiente, la pregunta ahora es, ¿quién es la variable dependiente? A ver, identifiquémosla. ¿Qué hace la gestión de mantenimiento y repuesto de la empresa Delta? ¿Qué hace? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia? Esa será la variable dependiente. A ver, en este caso, ¿cuál es? ¿Qué dicen? ¿Dónde está la variable dependiente ahora? ¿O no hay variable dependiente? Transporte en Tacna. Transporte en Tacna. A ver, por ahí. No. Ya. Eso está más cercana a la realidad. ¿Correcto? Entonces, alguien de repente está tratando de encontrar la variable, ¿no es cierto?, en esta parte. La variable dependiente. No. Fíjense, se encuentran deficiencias en las actividades de la gestión de mantenimiento y repuesto de la empresa Delta. Esto de acá es parte de esto. Es parte de. Por lo tanto, acá tenemos la variable independiente, que es gestión de mantenimiento y repuesto de la empresa Delta Asociada. Entonces, la gestión, a ver, ¿qué implica entonces? De que yo obtenga, ¿no es cierto?, un tipo de resultados u otro tipo de resultados. Dice, en los casos o aspectos en que no se conocía, no se respetó o no se aplicó bien a algún, acá está. Esta es la consecuencia. No se aplicó bien a algún principio administrativo. ¿Ya? Podemos completar, si quieren, o por no haberse previsto o no haberse adecuado las especiales condiciones de transporte de carga. Pero esta es la parte. No se aplicó bien algún principio administrativo. Esa es la consecuencia. En los casos, no se respetó, referente a algún principio administrativo. Esa será la variable entonces dependiente. Esa será la variable dependiente. A ver si entendemos. Entonces, a partir del tipo de gestión de mantenimiento y repuestos de la empresa Delta Sociedad Anónima, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué consecuencias va a traer esta gestión? Ese tipo de gestión que hemos colocado. De que en este caso no se respeta algún falta ahí principio, falta acá principio, que no tiene sentido esto. No se respeta algún principio, alguna ley, algún procedimiento, principio administrativo.
Esa es la consecuencia. Por el tipo de gestión que le hemos, ¿no es cierto?, colocado a nuestra empresa, el resultado es no se han respetado principios administrativos. Y esa gestión entonces está en falta. Esa gestión, ¿no es cierto?, ha cometido errores. Esa gestión, luego de la evaluación, es probable, ¿no es cierto?, de que se someta a un cambio. ¿Por qué? Porque ha, ¿no es cierto?, incumplido, no ha respetado un principio administrativo básico, que es de repente la entrega oportuna de los repuestos, que es la atención, ¿no es cierto?, preferencial a los clientes, a los usuarios. ¿A qué se debe eso? Al tipo de gestión, ¿ya?, que tiene la empresa. Si cambiamos el tipo de gestión, obviamente cambiará, ¿no es cierto?, los resultados que obtenga la empresa. Ya no habrá este problema de que no se respete, sino de repente se respetan los principios administrativos y entonces serán otros resultados. Aumentará el número de usuarios de la empresa, aumentará el número de pedidos, ¿no es cierto?, de repuestos, porque la gestión es otra, es más eficiente, es mucho más, ¿no es cierto?, asequible a lo que los usuarios están buscando en el mercado, ¿no es cierto?, comercial. ¿Queda claro? Bien, entonces, variable independiente, la causa; variable dependiente, la consecuencia. A ver si podemos hacer la última. Ya, esto acá es similar a la anterior. Vamos a ver los objetivos, ¿no es cierto? En los objetivos teníamos varias interrogantes. Acá estamos. Empezamos acá. Empezamos acá. Este es nuestro objetivo. Ese objetivo, fíjense ahora, convirtámoslos a una hipótesis. Para que en esa hipótesis identifiquemos cuáles son las variables: independiente y dependiente. ¿Listo? Lo hicimos creo en la mañana, pero vamos a recordar. El objetivo para esta investigación dice encontrar la remediación más adecuada para reducir eficientemente el cloruro de sodio en los suelos a utilizar para asfaltarse. Ese es el objetivo. Redactemos ahora, a partir de ese objetivo, nuestra hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis en este caso? Decíamos, eliminamos el verbo. El verbo ya no va. Y nuestra hipótesis entonces empieza a partir de aquí. Y decimos, la remediación más adecuada para reducir eficientemente el cloruro de sodio en los suelos a utilizar para asfaltarse, ¿cuál es la remediación? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la propuesta que yo alcanzo? Eso tengo que agregarle aquí. A ver, les oigo, a ver, jóvenes, ¿cuál es lo que ustedes proponen? Que nos permite, ¿no es cierto?, remediar el cloruro de sodio en los suelos. A ver, ¿qué propuesta alcanzamos? Acá falta agregar solamente eso. Es mediante el uso de tal cosa. A ver, ¿qué proponemos? Vamos a completar entonces de manera. La remediación más adecuada para reducir eficientemente el cloruro de sodio en los suelos a utilizar para asfaltarse, es utilizando una solución de ácido clorhídrico. ¿Listo? Esa es una alternativa de solución. No es la única, por si acaso. Es igual cuando hablamos nosotros de investigación. Yo investigo, ¿no es cierto?, un problema desde mi punto de vista, desde mi percepción. Pero no es la única alternativa que se puede encontrar para la solución de ese problema. Hay N alternativas. Cada persona que investigue ese problema planteará, ¿no es cierto?, una alternativa. De eso se trata la investigación. Ya, entonces aquí agregamos, ¿no es cierto?, es utilizando una solución de cloruro de sodio. ¿Correcto? Muy bien. Ya tenemos redactada entonces la hipótesis.
Ahora identifiquemos las variables. Primero, ¿cuál será la variable independiente? A ver, variable independiente. A ver, variable independiente, ¿cuál será? Propiedades del suelo. ¿Cuál? Propiedades del suelo. ¿Propiedades del suelo? No veo propiedades ahí. ¿Ah? Suelos. Suelos, de frente. En ese caso no corresponde otra cosa, sino suelos, nada más. Suelos, solito. Suelos. Esa va a ser nuestra variable. ¿Qué variable? Variable independiente. ¿Y cuál será la variable dependiente? ¿Cloruro de sodio? Cloruro de sodio. Ya, en una palabra estamos identificando ambas variables. Todo lo demás, remediación más adecuada para reducir eficientemente el cloro, todo eso queda ahí nada más. En los suelos, a utilizarse para asfaltarse, suelos, variable independiente. Yo tengo un tipo de suelo y para ese tipo de suelo yo tengo una solución. En este caso, la solución que estoy planteando en esta hipótesis, ¿no es cierto?, es utilizar una solución de ácido clorhídrico. Es utilizar una solución de ácido clorhídrico. Entonces, esa es mi alternativa de solución. Es la propuesta que yo hago. Pero el problema en sí, ¿no es cierto?, radica en qué cosa, en remediar, en disminuir, ¿no es cierto?, la cantidad de cloruro de sodio que tienen los suelos. Esa es la variable, ¿no es cierto?, dependiente. Variable dependiente. Ya está. Avanzamos a ver con el siguiente caso. Dice, el objetivo general de la presente investigación consiste en, ahí está, el análisis de los factores determinantes de contaminación sonora que genera el parque automotor. Ya, lo demás, ¿no es cierto?, es argumento. Dice, se pretende alcanzarlo a través de un estudio comparativo de la implantación de la dirección por objetivos en varios tipos de unidades de transporte de la provincia de Tacna. Con ello se espera poner de relieve el papel clave que la actuación de los responsables directivos de los procesos de cambio y organización de las unidades motorizadas, así como también la importancia de la implicancia de los diversos agentes, chofer y cobrador. Pregunta, ¿cuál será la variable independiente para este objetivo que está trazado? Primeramente, tendríamos que convertir este objetivo general en hipótesis. A ver, redactemos nuestra hipótesis. ¿Cómo sería la hipótesis? A ver, el objetivo, ¿no es cierto?, está diseñado de la siguiente manera. Ya. Si lo queremos escribir como debe ser, el objetivo sería de la siguiente manera. A ver, escuchen jóvenes. Analizar. ¿Ya? En lugar de consiste en el análisis, ¿no es cierto? Esta es una manera así genérica que se tiene, pero de eso se trata. O sea, con ustedes queremos, ¿no es cierto?, a partir de todo ese texto, aprender, ¿no es cierto?, a redactar el objetivo primero. Ahí está el verbo, con el análisis, dice. Entonces, el objetivo sería analizar, ¿ya?, los factores determinantes de contaminación sonora que genera el parque automotor. Y podemos agregarle ahí, ¿dónde? ¿Parque automotor de quién? ¿De dónde? Acá dice, ¿no es cierto?, transporte de Tacna, está aquí abajo. Entonces le agregamos a eso, ¿ya?, del transporte en Tacna. A ver, vamos a colocarlo aquí a la pizarra para que, ¿no es cierto?,
no perdamos el hilo. A ver, la reacción sería entonces analizar. Analizar los factores. Este es el objetivo, repito. Analizar los factores determinantes. ¿Qué más? De contaminación sonora. Contaminación sonora. Luego dice, que genera el parque automotor. Que genera el parque automotor. ¿De dónde? De la provincia de Tanteta, de Tarija. Señores, este es el objetivo. ¿Por qué es objetivo y no es hipótesis? A ver, ¿quién me da esa respuesta? ¿Por qué esta redacción es objetivo y no es hipótesis? ¿Ah? ¿Cuál es la razón? De que nosotros tenemos la presencia de un verbo. ¿Ya? Un verbo en tiempo infinitivo. Analizar, seleccionar, identificar, cuantificar, conocer. Esos son verbos. Y los objetivos justamente empiezan con ese tipo de verbos. Entonces, esto es objetivo. ¿Correcto? Esto es objetivo. Este objetivo, ahora pasémoslo a una hipótesis. Redactemos la hipótesis para este objetivo. ¿Cómo sería la redacción de esa hipótesis en este caso? Fíjense, para esa hipótesis entonces lo único que hacemos es suprimir el verbo. Retiramos ese verbo. Lo demás continúa exactamente igual. Pero tenemos que agregarle en la parte final, ¿no es cierto?, nuestra propuesta, nuestra solución, lo que nosotros inferimos es la solución a ese tema. ¿Ya? Entonces dice, la hipótesis sería, los factores determinantes de contaminación sonora que genera el parque automotor en Tacna. ¿Cuáles serían los factores determinantes de contaminación sonora que genera el parque automotor en Tacna? ¿Cuál sería el factor determinante? A ver, ¿cómo se mide la contaminación sonora? ¿Con qué se mide la contaminación sonora? Hay que medir el ruido. ¿Cuánto ruido, ¿no es cierto?, produce o genera un vehículo, sea liviano, sea de alto tonelaje? Entonces, ¿cómo podríamos completar esta afirmación? Esta es una afirmación. Esa es una hipótesis, una afirmación o negación, si se quiere también. Los factores determinantes, entonces, de la contaminación sonora que genera el parque automotor en Tacna, ¿a qué se debe? ¿Por qué ocurre? Eso es lo que tenemos que agregar. Agregamos entonces, se deben a los factores determinantes. De frente, más sencillo, coño, vamos a ver. Son, nada más, son elevados. Son elevados. Eso es lo único que estoy agregando para que este objetivo, como hemos visto, se convierta en hipótesis. Esta es la afirmación que yo estoy haciendo. Son elevados, pues.
Y alguien se pregunta, ¿pero qué cosas son elevados? Más antes usted ha dicho de que esas hipótesis tienen que ser cuantificables, tienen que ser medibles. Sí, señores, yo puedo medir eso. Yo puedo medir, ¿no es cierto?, la cantidad de decibeles que genera un vehículo, ya sea, ¿no es cierto?, pequeño, liviano o de alto tonelaje. Yo puedo medir esa contaminación sonora utilizando un pequeño equipo denominado sonómetro. Entonces, para este caso hay escalas, hay valores ya estandarizados por las normas técnicas peruanas y las normas técnicas mundiales, que me indican cuando la contaminación es baja, cuando es regular y cuando la contaminación es alta. Y eso está en función a la cantidad de decibeles que generan estos ruidos que emiten, ¿no es cierto?, los motores de los vehículos. Hablamos de una contaminación sonora elevada cuando se pasa a los 65 decibeles, por ejemplo. 65 decibeles es lo máximo que puede soportar el oído humano. Con ese tipo de ruido convive el ser humano. Pero cuando esta cantidad de decibeles sube a 80, 90, 100 decibeles, entonces hablamos de que esos ruidos ya no son aceptados por el oído humano. ¿Por qué razón no son aceptados? Porque les deteriora todos los componentes internos de este órgano vital para el ser humano, al extremo, ¿no es cierto?, en que se rompe el tímpano y con eso se pierde este sentido del oído. Por eso yo coloco simplemente son elevados. Elevados yo los puedo medir con este equipo, repito, que se llama el sonómetro. ¿Correcto? Bien, señores, yo tengo ahí entonces mi hipótesis. Identifiquemos las variables. ¿Cuál será en este caso la variable independiente? A ver, ¿cuál es la variable independiente? Ya, parque automotor. ¿Qué cosa viene a ser esa variable? ¿Dependiente o independiente? Parque automotor. ¿Qué variable es? ¿Ah? ¿Dependiente o independiente? Independiente. Variable independiente. ¿Y cuál será la variable dependiente en este caso? Contaminación. Bien, en este caso estamos identificando, ¿no es cierto?, las variables para esta hipótesis de esa manera. Parque automotor, o sea, los vehículos como variable independiente. Esa es la causa por la cual se produce la contaminación sonora. ¿O será la inversa? Sí, ¿ah? La contaminación sonora se genera por el parque automotor. Causa-efecto. Es relativo. O sea, puede darse de esa manera en este caso también. ¿Ah? La contaminación sonora, ¿no es cierto?, se genera por el tipo de parque automotor que tenemos en plan. Bien, si ya tenemos entonces identificadas esas variables, parque automotor, nuestra variable independiente,
Esta es la causa por la cual se produce la contaminación sonora. Si no hubiera este tipo de parque automotor, o sea, ese tipo de vehículos, por ejemplo, que a la fecha existen, si no tuviésemos vehículos de servicio público mucho más modernos, de 10 años de retroactividad como máximo, entonces el tipo de contaminación sonora será otro, será diferente. Será menor contaminación sonora de repente. Parque automotor, la causa, contaminación sonora, entonces el efecto o la consecuencia. ¿Ya? Bien, tenemos ahora el otro ejemplo, ya para terminar, y creo de que con esto quede, ¿no es cierto?, ya claro cómo ustedes van a resolver los casos que se les va a dejar. Esto es lo que tienen que hacer ustedes, ¿ya?, en esos casos que vamos a dejarles. ¿Cuál es el siguiente ejemplo? Ya está ahí a ver el caso de objetivo también, determinar el nivel de contaminación de CO, CO2 y azufre de las unidades vehiculares de servicio público del parque automotor de la provincia de Tacna. Ya, ese objetivo lo convertimos en hipótesis. ¿Cuál será la hipótesis en este caso? A ver, podemos redactar la hipótesis. ¿Cómo sería la hipótesis en este caso? Retiramos el verbo, eliminamos el verbo determinar y entonces empezamos diciendo el nivel de contaminación, ¿correcto? El nivel de contaminación de CO, CO2, azufre de las unidades vehiculares de servicio público del parque automotor de la provincia de Tacna parque automotor de la provincia de Tacna. ¿Cómo es? De la provincia de Tacna. Nivel de contaminación, ¿cómo es? ¿Es alto? ¿Es regular? ¿Es bajo? ¿Es insignificante? Ya, eso es lo que tenemos que, ¿no es cierto?, afirmar. Eso es lo que tenemos que agregar en esta hipótesis. Es colocamos alto, regular, bajo, cualquiera de las hipótesis es válida, cualquiera. Lo que al final interesa es comprobar esa hipótesis. Ahí vamos a ver si esa afirmación que hemos utilizado para nuestra hipótesis es cierta o es falsa. Ahí se va a verificar. Ya, ¿qué colocamos entonces? ¿Qué quiere que se coloque? ¿Es regular? ¿Es insignificante? ¿Es baja? Ya, vamos a colocar CO2 es vamos a colocar entonces acá es ya, otra afirmación en lugar de elevados. A ver, otra afirmación podemos utilizar. ¿Ya? El nivel de contaminación, ¿qué es lo que queremos medir? Nivel de contaminación. Es considerable, es... ¿ah? A ver, dígalo con confianza. El nivel de contaminación. ¿Cómo es el nivel de contaminación, a ver, de estos gases en el parque automotor de Tacna? Ya. Insignificante, dice. Insignificante. Punto. Estamos en ejemplo, pobres. Nada más. Es insignificante. ¿Ya está? Esa es nuestra hipótesis. ¿Correcto? Vamos ahora a identificar las variables. ¿Quién será la variable independiente?
Miren, podemos ahora utilizar lo contrario al ejemplo anterior. Nivel de contaminación. ¿Qué será? Esa va a ser una variable, ¿correcto? Nivel de contaminación. ¿Y la otra variable cuál va a ser? Parque automotor. Ya. ¿Cuáles son las variables? A ver. Nivel de contaminación. ¿Qué variables serán? Dependiente. ¿Mm? ¿Independiente? Dependiente. Dependiente. ¿Ya? Variable dependiente. Y por lo tanto el parque automotor será la variable independiente. ¿Correcto? Si yo tengo un parque automotor, ¿no es cierto?, obsoleto, antiguo, tendré un tipo de contaminación. Si yo tengo otro tipo de parque automotor, mucho más moderno, mucho más ordenado, donde todas hacen, ¿no es cierto?, la revisión técnica, tendré otro tipo de contaminación mucho más bajo. Entonces, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? La causa, parque automotor, variable independiente. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia? La contaminación. Y esa será la variable dependiente. ¿Correcto? Ahí está entonces, jóvenes, creo, ¿no es cierto?, ya tipificado esta parte del trabajo. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Vamos a dejarles entonces como tarea lo siguiente. Visualizamos en primer lugar, han copiado la mayor parte ya de los archivos de las clases de la mañana. ¿Sí? Ya, porque con esos archivos vamos a trabajar. A ver, acá ingresamos a la parte de casos o paper, ¿no es cierto? Acá, papers. Y vamos a elegir, a ver, acá hay uno que está desarrollado y ese ustedes lo van a tomar como referencia. No sé si es el 4. A ver, vamos a visualizar, ¿eh? No es ese. 5. Control de vibraciones. Ya, tampoco. Hay uno que tiene redactados ya las preguntas, los objetivos. Caso 6. Tampoco. Caso 7. A ver si no regresamos otra vez. ¿Qué es esto? Diseño virtual de vibraciones. A ver. Ya. Tampoco. Voy a sacar este es lo que ustedes tienen, pero que caso 12 también. Este ya tiene una pauta, tiene conclusiones, resultados, correcto, pero no tiene objetivos. Vamos a ver, eso quiero visualizarlo también, para que a partir de eso ustedes más o menos seguir objetivo de trabajo. Sin producción. Acá está, objetivo, ya está. Miren, este es un paper o este es un artículo, ¿no es cierto?, científico, que se titula Alteraciones auditivas en trabajadores expuestos al ruido industrial. ¿Correcto? Es un trabajo de investigación realizado en el Policlínico Universitario Luis Pasteur, ¿no es cierto? Y, a ver, tiene este resumen, este es el resumen del trabajo de investigación, en castellano y luego el abstract, ¿no es cierto?, en inglés. Y viene, ¿no es cierto?, a la parte introductoria de qué trata el trabajo. Y a continuación está lo que a nosotros nos interesa, ¿no es cierto?, ir analizando e ir discutiendo objetivos. Bien, acá no hay, ¿no es cierto?, fíjese, no hay interrogantes del problema, ¿correcto? No vemos, ¿no es cierto? Ya, ustedes van a incorporar ello. Esta es la estructura del cuestionario que ustedes van a aplicar, ¿no es cierto?, a este caso. Vamos a ver. Primero, anoten por favor, enunciado del problema.
¿Cuál va a ser el título del problema de investigación? Tienen ustedes esta referencia, este es el título del problema: alteraciones auditivas en trabajadores expuestos al ruido industrial. Esa es una referencia. Ustedes van a colocarle otro título a ese enunciado del problema. Van a cambiarle, ¿ya? Que sea similar, ya no las mismas palabras sino otras, ¿correcto? Y ahí empezamos, colocándole título a este trabajo. Pregunta número 2 dice, ya, 4 preguntas significativas. La primera pregunta, ¿no es cierto?, está referida al objetivo general y las 3 restantes a los objetivos específicos. Aquí, en la introducción, no hay preguntas significativas, pero yo les voy a enseñar, jóvenes, cómo se plantean estas preguntas significativas. Ahí está la respuesta. En los objetivos. El objetivo general, fíjese, está redactado de la siguiente manera. Dice, determinar. Ahí está el verbo que tanto hemos utilizado, ¿no es cierto? Analizar. Ya, borramos el verbo, decíamos, para que se convierta en hipótesis. Ahí está el verbo. Determinar, dice, el grado de afectación auditiva por ruido de los trabajadores expuestos al ruido industrial. Ese objetivo lo podemos convertir, ¿no es cierto?, en interrogante. Ya. Y la interrogante para este objetivo sería la siguiente. Puede escribir así. Miren, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y todo lo demás, borrando esta primera palabra que dice determinar, esa va a ser nuestra interrogante principal del problema. ¿Cuál es? En lugar de esto. Y viene el grado de afectación auditiva por el ruido de los trabajadores expuestos al ruido industrial, cierra la interrogante acá. Repito, inserten en lugar de determinar cuál es. ¿Correcto? Entonces, vean cómo este objetivo general, ¿no es cierto?, se le está encontrando su pregunta significativa. Esa es la pregunta significativa. ¿Cuál es? Nada más. Le agregan a esa reacción y me eliminan el verbo. Ya está la pregunta significativa. Pasamos al objetivo, ¿no es cierto?, específico. Igualito que hemos hecho en este caso, vamos a hacer con este objetivo específico. ¿Qué dice? Fíjese la redacción del objetivo específico. Cuantificar, ahí está nuestro verbo infinitivo. Cuantificar, termina en ar, ir. Borro ese verbo. Y entonces voy a tener que colocar ahora una palabra interrogativa. ¿Ah? Dice, los niveles de ruido existente en los diferentes puestos de trabajo de perder de tanque. Dice, cuantificar. Dice cuantificar. ¿Cómo yo cuantifico? ¿Con qué palabra interrogativa? ¿Cómo? Yo tengo varias palabras. ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Dónde? En este caso, la palabra interrogativa que corresponde es ¿cómo son los niveles de ruido existente en los diferentes? Porque ahí dice cuantificar, valorar. ¿Correcto? Bien, escriban entonces acá, en lugar de cuantificar, la palabra ¿cómo son los niveles de ruido existente en los diferentes puestos de trabajo? ¿Cómo son? ¿Son altos? ¿Son significativos? ¿Son bajos? ¿Son insignificantes? A eso se refiere. Cuantificar. ¿Cómo son entonces? Siguiente objetivo. ¿No es cierto? Lo convierto en pregunta. Dice, definir el daño acústico de cada trabajador mediante el resultado. Definir el daño acústico. En lugar de definir, yo debo de colocar ahora una palabra, ¿no es cierto?, interrogativa. ¿Cuál sería en este caso la palabra adecuada? ¿Cuál es? Ya, puede ser
Ya utilizamos antes cómo, ¿no es cierto? Correcto. Aquí corresponde, ¿no es cierto? ¿Cuál es? ¿Cómo es? También. Las dos, cualquiera de las dos, es pertinente. ¿Ya? O sea, lo que yo quiero es que ustedes, ¿no es cierto?, le encuentren, ¿ya?, esa concordancia. ¿Cuál es lo más adecuado? ¿Cuáles esas palabras? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cómo? Una de esas palabras interrogantes tiene que ser la que reemplace, ¿no es cierto?, a mi verbo, que lo voy a retirar. Entonces acá corresponde cuál es o cómo es el daño, ¿no es cierto?, de cada trabajo. Lo demás sigue exactamente lo mismo, pero ya va en interrogantes. Interrogante al comenzar la frase, interrogante al cerrar esa frase. Y eso es todo. Siguiente objetivo. Dice, demostrar la presencia de hipoacusia profesional en los obreros estudiados. En lugar de demostrar, yo debo utilizar una palabra interrogante. ¿Cuál sería en este caso? Demostrar la presencia. En lugar de demostrar, ¿qué palabra interrogativa utilizaría? Ya. ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será la presencia de hipocausia profesional en los obreros estudiados? Nada más. Y borramos demostrar. ¿Por qué será la presencia de hipoacusia profesional en los obreros? Por si acaso, esta enfermedad de hipoacusia se refiere, ¿no es cierto?, al deterioro del sentido auditivo. Esa es la hipoacusia. Ya están planteadas mis interrogantes del problema, a que se refería, ¿no es cierto?, el ítem número 2. 4 preguntas significativas. Ya están. Luego de las preguntas significativas vienen objetivos. Ahí están los ejemplos. En ese caso, cómo se redactan los objetivos. Así como lo hemos hecho también en los casos analizados, ahí tienen un paper, un artículo de investigación, ¿no es cierto?, que nos redacta objetivos general y específicos. El objetivo general tiene que ser acorde, ¿no es cierto?, a la pregunta significativa general. Los objetivos específicos acordes a las preguntas, ¿no es cierto?, significativas restantes, a las 3 siguientes. En otras palabras, cuando yo hablo de construir este diseño, enunciado del problema, es el título del problema. 4 preguntas significativas, ya las he logrado formar. Objetivos generales y específicos, yo tengo que redactar 4 en total. Un objetivo general referido a la primera pregunta significativa y los 3 objetivos específicos restantes referidos a las siguientes 3 preguntas significativas. ¿Correcto? Ya tienen ustedes con este ejemplo, ¿no es cierto?, desarrollado eso. Y luego viene lo complementario, lo que acabamos de hacer. Hipótesis. Redactar la hipótesis para cada objetivo. Ya hemos visto cómo se redacta la hipótesis a partir de un objetivo. Cambiamos el verbo, ¿no es cierto?, y empezamos la redacción de la hipótesis y al final le agregamos una afirmación o una negación. Eso es todo. Luego de que hemos redactado la hipótesis, identificamos las variables. ¿Cuáles son las variables independientes y cuál la variable dependiente en cada caso? Bien, este trabajo, jóvenes, lo van a realizar. Este es el caso, a ver, vamos a, para que anoten ustedes ahí, si tienen el archivo. Sabemos ahí. Caso número 3. Caso número 3 es el caso que tiene objetivos, ¿no es cierto?, que tiene hipótesis, ¿ya?, y que tiene conclusiones.
Conclusiones todavía no vamos a hacer, eso para más adelante. Los interesa esta primera parte que es básica. Ya, me van a ustedes a responder, ¿no es cierto?, lo que ocurre con el caso número 1, caso número 2, caso número 3. ¿Para cuándo? Para que no se le vaya, ¿no es cierto?, para mañana. ¿Ya? Eso lo redactan en Word y lo envían, ¿no es cierto?, al correo electrónico que aparece en sus sílabos. A ese correo electrónico es una hoja máximo, suben ese archivo, colocan su nombre, ¿no es cierto?, y esa será la nota de su primera intervención. Ahora bien, como quiera de que vamos a tener 2 semanas, ¿no es cierto?, no presenciales, justamente nos interesa de que ustedes practiquen, que ustedes, ¿no es cierto?, avancen en estas etapas que estamos analizando. Y para eso van a ser los siguientes casos. ¿Ya? Vamos a hacer exactamente lo mismo con las otras lecturas. Las 3 siguientes lecturas serán para la próxima semana. El próximo sábado ustedes harán lo mismo. Subirán al correo electrónico, ¿no es cierto?, el análisis de estas 4 preguntas, pero para el caso número 4, 5 y 6. ¿Ya? Eso para el próximo sábado. Hasta las 12 de la noche tienen tiempo para que suban esa información. Eso con la idea, repito, de que trabajen, de que practiquen, se ejerciten. Son lecturas, cada una distinta, una de la otra. Muy bien. Y ustedes dicen, y al final voy a salir experto en la redacción de objetivos, identificación de variables, pero ¿para qué me sirve eso? Paralelamente, ¿no es cierto?, ustedes ya van avanzando a partir del día de hoy su plan de tesis. ¿Correcto? Su plan de tesis, que es el objetivo general que pretendemos alcanzar en este curso. Así como van avanzando en el desarrollo, en las lecturas, y van respondiendo estas preguntas, exactamente van haciendo lo mismo con su trabajo de investigación que elijan. Y para eso tienen información, ¿no es cierto?, que estamos también adjuntando en esta carpeta que a ver, tesis, no hay acá, vamos a los planes acá. Bueno, acá tienen, como les decía en la mañana, referencia de planes de tesis, ¿no es cierto?, de la maestría de geotecnia. No tiene que ver con su campo, con su especialidad, ¿no es cierto? Ya, acá, complementaria, ¿dónde está? Acá. Material complementario, acá tenemos planes de tesis, ya no, esto no quiero, tesis, ya. Actividades de investigación programa, a ver, ¿qué sale acá? Bien, acá hay una relación, ¿no es cierto?, de tesis que se han desarrollado en Lima y que les pueden servir a ustedes como referencia, y hay temas referidos justamente a su especialidad. He visto por acá 2 o 3, ¿ya?, que tienen que ver con lo que es transporte. Sistema dinámico lineal de variables. Bueno, estos son algunos ejemplos de trabajos de investigación que se han realizado, ¿no es cierto?, en otras partes del país y que les sirven para que ustedes, ¿no es cierto?, se orienten en la elección de su trabajo de investigación para su plan de tesis.
aquí hay planes de tesis de la UNI, hay de todas las especialidades, por ejemplo, de geotecnia, son de maestría, de ingeniería estructural, y aquí está del área que ustedes tienen que desarrollar, ingeniería de transporte. Son tesis que se han desarrollado en la UNI en años anteriores y que de alguna manera como referencia pueden ustedes utilizarlas, ¿no es cierto? Está, por ejemplo, revisión y propuesta al manual de diseño geométrico de carreteras. Otro, estudio de factores de equivalencia para ejes no convencionales en pavimentos flexibles. Otro, análisis del comportamiento de las deformaciones plásticas en suelos y sus aplicaciones al diseño estructural de pavimentos asfálticos. Acá, revisión y propuesta de las normas de señalización vial del manual de dispositivos de control de tránsito para calles y carreteras. Esas investigaciones que se han desarrollado en Lima, ¿no es cierto?, ustedes las pueden desarrollar aplicadas a la realidad donde se encuentran. Alguien dice, profesor, eso va a ser es un plagio. No es un plagio, señores. Ya les he dicho. Ustedes toman como referencia esa fuente de investigación. Esos resultados, esa metodología que ellos han utilizado. Ustedes van a desarrollar un trabajo similar, ¿no es cierto?, pero aplicado, ya sea la realidad de Moquegua, realidad de Arequipa, realidad de Cusco, realidad de Puno, realidad de Tacna. Y en eso consiste, ¿no es cierto?, la aplicación de esa investigación que se hizo en Lima, pero ahora ustedes la van a aplicar en Tacna. Obviamente, los resultados que se obtengan van a ser totalmente distintos a lo que se ha encontrado en Lima. ¿No es cierto? En eso consiste, ¿no es cierto?, elaborar su trabajo de tesis. Y tienen más información, ¿no es cierto?, en los otros archivos. De esa manera ustedes van ubicando relación de últimas tesis. ¿Qué es esto? A ver. Sistema de evaluación, estrategias, herramientas, gestión, tecnología, información, ingeniería. Propuesta de mejoramiento y gestión de proceso, elemento de la calidad final, obras públicas, en fin. Ya. Bien, jóvenes, no les canso más y quedamos ahí entonces para mañana las 3 primeras lecturas a través de estos cuestionarios, ¿no es cierto?, que envían a correo electrónico. Ya, quien no tiene el sílabus, de repente, quien no ha venido en la mañana, pasamos asistencia antes que se retiren, jóvenes.